Bienvenidos a nuestro devocional diario, un espacio donde conoceremos más de Papá Dios. Acompáñanos y no te pierdas de esta gran bendición. Living Stones Church. Muy buenos días, familia. Espero que todos hayan tenido un excelente fin de semana, que este tiempo en familia, en las congregaciones, haya sido de gran edificación para cada uno de nosotros. El día de hoy seguimos en nuestro estudio bíblico del libro de Efesios y hoy empezamos el capítulo 3 y vamos a estar viendo desde el versículo 1 al versículo 13. Y para el día de hoy vamos a estar hablando acerca del misterio de la iglesia o el plan secreto de Dios. Y aunque para nosotros la iglesia sea un tema muy regular, tal vez para algunos dentro de un concepto más cultural o más arraigado a las enseñanzas que teníamos, lo podamos ver en un edificio, pero pues todos entendemos dentro de un ámbito cristiano, leyendo su palabra, que la iglesia somos todos aquellos que pertenecemos al cuerpo de Cristo, aquellos que hemos creído en el evangelio y que hemos aceptado seguir al Señor Jesús y vivir conforme a sus enseñanzas. Pero resulta que esto tal vez para esta iglesia primitiva no era algo muy común. No era algo muy común el término de la iglesia, no era muy común el término de la hermandad, de la familia en Cristo, y por eso es que en Efesios vemos que nos habla acerca del cuerpo de Cristo, nos habla acerca de la unidad en Cristo, y vamos a estar hablando de este misterio de la iglesia. En esto podemos encontrar varias posiciones referente a desde dónde empieza la iglesia, pero el misterio el cual vamos a hablar hoy específicamente es algo lo cual Pablo quería hablar específicamente a los judíos y no judíos. Pero lo primero que yo quiero recalcar en esto es que si vamos al versículo 1, dice: cuando pienso en todo esto, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por el bien de ustedes los gentiles. Y hasta acá nos da la palabra de Dios que quedará en puntos suspensivos. Y realmente que tenemos que entender que la continuación de estos puntos suspensivos lo tenemos en el versículo 14, que sería: cuando pienso en todo esto, caigo de rodillas y elevo una oración al Padre. ¿Qué significa? Que todos los versículos que vamos a ver desde el versículo 2 hasta el versículo 13 es como un paréntesis de lo cual Pablo quería hablar desde lo que está mencionando en el versículo 1 y lo que termina mencionando en el versículo 14. ¿Y qué es lo que quería hablar Pablo acerca de este misterio? ¿Y cuál era ese misterio? Pues si nosotros vamos a la palabra de Dios en el versículo 6, dice: y el plan de Dios consiste en lo siguiente: tanto los judíos como los gentiles que creen la buena noticia gozan por igual de las riquezas heredadas por los hijos de Dios. Aquí mi invitación es para que tú lo leas, lo estudies, ya que el tiempo no nos alcanza y hay mucha riqueza espiritual, pero dentro de lo que estamos leyendo, nuestro pensamiento tal vez más rápido es decir, claro, el misterio de Dios, y entendamos el misterio de Dios como un secreto divino, es decir, algo que no había sido revelado. Y como lo decía en el principio, aunque la iglesia para nosotros sea algo totalmente común, totalmente cotidiano, algo que inclusive una persona que tal vez no tenga muchos conocimientos en la palabra o muy profundos puede saber y entender que es la iglesia. Pero en el tiempo de los apóstoles, en el tiempo del Señor Jesús, no era un término conocido. Pero la pregunta es, ¿el misterio era la iglesia? ¿El misterio era que realmente los no judíos iban a ser salvos? Pues realmente la palabra de Dios nos muestra que realmente en términos de iglesia a los no judíos, este realmente no era un misterio.
porque ya en Isaías, en Zacarías y en Malaquías se nos hablaba que iba a llegar un momento en el cual el Señor se iba a enseñorear en las naciones y que realmente Él iba a ser el Señor de muchos. Esto incluía pues aquellos que no eran gentiles, ¿cierto? Eso lo vemos en Isaías en el capítulo 11, versículo 10, Zacarías capítulo 2, versículo 11 y en Malaquías capítulo 1, versículo 11. Allí puedes verlo y verificarlo. Pero entonces, ¿cuál sería realmente el misterio? Pues el misterio realmente era que los no judíos o gentiles, ¿cierto? Y los israelitas serían colocados en la misma base. ¿Cuál sería esta? Por la fe en Cristo serían incorporados a un nuevo cuerpo y ese cuerpo sería la iglesia. Y Cristo era la cabeza de ese nuevo cuerpo. Entonces, cuando nosotros vemos esto, es un concepto que era completamente impensable dentro de la mente de un judío o un escogido del Señor, porque entendamos que los judíos pensaban y creían que ellos eran el pueblo elegido de Dios y no había nadie más que realmente pudiera llegar a hacerlo. Si nosotros recordamos un poco por allá a Moisés cuando estaba hablando al Señor y estaba queriendo que el Señor le acompañara en este nuevo proceso de sacar al pueblo de Israel de Egipto, Moisés de una manera le dice al Señor que Él sea su pueblo y Él sea su Dios. Y el Señor le contesta que Él tendrá misericordia de que Él quiera. Aunque muchas veces este versículo lo tomamos de una manera exclusiva, ¿cierto? Como si fueran unos pocos. Realmente en su contexto original es todo lo contrario. Dios tiene misericordia en su soberanía del que Él quiera, pero cuando le decía a Moisés, hablaba de manera general a las naciones, al que Él quisiera de cualquier etnia, de cualquier país, de cualquier lugar, de cualquier clase de cultura o nación. Entonces aquí, ¿cierto? El misterio es que tanto judíos y tanto gentiles iban a estar unidos en un solo cuerpo. Y ese cuerpo iba a ser un cuerpo en el cual sería la iglesia y la cabeza de esta iglesia sería Cristo. Entonces, si nosotros vemos, pues vamos a encontrar que en la Biblia nos muestra una división en la raza humana, ¿cierto? O 3 divisiones en la raza humana. Déjeme explicarle. La primera, de Adán a Abraham, ¿cierto? Pasaron más de 2000 años y todos no eran judíos, ¿cierto? No existía un pueblo judío. Había tal vez una promesa, pero todavía no había un pueblo judío. Nadie era judío. Después vemos de Abraham a Cristo que habían judíos, porque ya se había formado el pueblo judío, este pueblo israelita, ¿cierto? Y estaban los no judíos, y acá pasaron otros 2000 años. Y hoy estamos en la época de la iglesia, ¿cierto? La mayoría de iglesias, pensamientos, ¿cierto? Atribuimos al Pentecostés como ese momento en el cual el Señor confirmó esta nueva manera de tener relación con Él, que era a través de la iglesia, a través de ser un mismo cuerpo, a través de tener una unidad, una unanimidad que era en Cristo, que es en Cristo, ¿cierto? Y desde este momento hasta que el Señor vuelva en su segunda venida o vuelva a tomar aquellos que le pertenecen en un rapto, ¿cierto? Dependiendo de la posición escatológica, pero en esto estaríamos hasta el momento hablando de otros 2000 años, ¿cierto? Entonces, en este tipo de cosas, si nosotros vamos a los Corintios, en el capítulo 10, en el versículo 32, nos confirma, ¿cierto? Y dice, no seas tropiezo ni a judíos, ni a no judíos, ni a la iglesia de Dios. En esas palabras, Pablo incluye a toda
la raza humana, ¿cierto? Los judíos, los no judíos y la iglesia de Dios. Y este misterio realmente que revelaba mucho lo que era el plan de Dios para la raza humana, y era que a través del cuerpo de Cristo no existiera raza, cultura, idioma, nación, sino todos nos identificáramos en el sacrificio que Él hizo, en el cuerpo que somos por Él. Somos miembros de un cuerpo. Y esta es la importancia de nosotros ser miembros de nuestra iglesia. Y un miembro se caracteriza por ser parte de y parte activa en cada una de las cosas que se hagan, asistiendo regularmente, participando de los cursos, participando de estudios bíblicos, contribuyendo con mis finanzas, sirviendo a los demás como el Señor Jesús me ha servido a mí, ¿cierto? Esto es lo que es ser iglesia. Esto es lo que entonces Pablo quería recalcar, que ahora todos íbamos a estar unidos en un modelo nuevo, ¿cierto? Para la cultura judía, que ya no habrían judíos, ya no habrían gentiles, ya no habrían esclavos, ya no habrían dueños, sino habríamos simplemente hijos de Dios en un cuerpo, en una iglesia donde Cristo sería la cabeza. Que el Señor te bendiga, que tengas un excelente día, que podamos cada día ser parte de esta iglesia como miembros. Y esa es la pregunta que quiero dejarte el día de hoy. ¿Eres tú un asistente de la iglesia o eres tú un miembro de la iglesia? Y que el Señor, conforme a esta pregunta, nos permita ser redarguidos y empezar a tomar decisiones que nazcan desde nuestro deseo del Espíritu Santo obrar en nuestras vidas. Que tengas un excelente día, una excelente semana, y nos vemos en un próximo devocional el día de mañana. Gracias por acompañarnos en este día. Te esperamos en nuestro próximo devocional. Dios te bendiga.